Marcos 8 del 34 al 37, o al 38, ya para finalizar ese capítulo. Los pasajes paralelos que están en los otros evangelios, si alguien está anotando, son Lucas 9, 22 al 27 y Mateo 16 del 21 al 28. O sea, este pasaje está en esos otros evangelios, en Mateo 16, 21 al 28 y en Lucas 9 del 22 al 27. ¿Dónde se encontraba Jesús en estos momentos de esta historia? Jesús se encontraba en la región de Cesarea de Filipo, que estaba fuera de Galilea. Es importante conocer este contexto. Este pueblo anteriormente se llamaba Badinas, porque había sido un centro, un gran centro del culto a Baal. Todos saben quién era Baal, un dios falso que se adoraba en ese tiempo. Entonces, antes ese pueblo se había llamado Badinas porque era un centro de adoración a Baal. Como lo hemos visto, se dice que, un espíritu de ronquera que llegó. Como lo hemos visto, se dice que Marcos era el intérprete de Pedro. Su nombre era exactamente Juan Marcos, porque Juan era su nombre hebreo y Marcos su nombre romano. Según los padres de la historia, como Papías, Tertuliano, Jerónimo, este evangelio fue escrito casi en su totalidad bajo la dirección de Pedro, quien tenía a Juan Marcos como su discípulo, y Pedro le iba dictando toda la historia de Jesús. Por eso le llamaba mi hijo. Eso lo encontramos en 1 Pedro 5:13, pero no lo vamos a buscar. Pero para los que están anotando, Pedro llamaba a Juan Marcos su hijo. Y él fue el que empezó a contarle todos los relatos de la historia de Jesús. Jesús siempre advirtió a sus discípulos que serían enfrentados a un camino difícil. Si querían ser verdaderos discípulos, debían seguir el camino de la cruz, que es en lo que nos vamos a enfocar hoy. ¿Qué buscaba este pueblo cuando dijeron que iba a venir un Mesías? ¿Qué esperaban? ¿Qué buscaban? Esperaban un rey, esperaban un líder, ¿cómo? Sí, un líder que los libertara, que tuviera autoridad, poder, que fuera un rey, pero encuentran a un maestro, a un rabí que les habla de sufrimiento, de dificultad, de aflicción. Somos hijos de Dios al creer en Jesús, ¿verdad? Como dice Romanos 10 del 9 al 10. Que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Eso nos hace salvos, pero ¿cómo nos convertimos en discípulos? Que el Señor quiere ver es discípulos. Nos convertimos en discípulos al rendirnos a Él y que Él ya no sea solamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestra vida. Y para lograrlo necesitamos rendir a Él nuestra vida y tomar el camino de la cruz. No nos gusta este evangelio, no nos gusta esta teoría, no nos gusta esta doctrina. ¿A quién le gusta que lo sentemos acá? Aquí estaría esto lleno si tenemos charlas motivacionales y le decimos empodérate, confiesa, declara, decreta, tú eres una persona importante, tú lo vas a lograr, tú vas a tener éxito. A todos nos gusta eso. Pero cuando yo vengo aquí a hablarles a un grupo de personas que la Biblia nos habla de un camino de la cruz, no es tan llamativo. ¿Qué significa entonces tomar la cruz según Marcos 8:34 que le dice el Señor? Llamando a la gente y sus discípulos les dijo, versículo 34 de Marcos 8, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Quién quiere en esta mañana tomar la cruz? Amén. ¿Qué significa tomar la cruz? Hoy vamos a ver 3 cosas de lo que significa tomar la cruz. Primero, es un camino de negación. Tomar la cruz es un camino de negación. Primero vamos a ver esa frase, niéguese a sí mismo. Si alguno quiere venir en mí, ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es eso de negarse a sí mismo? Es decirle al yo que está dentro de nosotros que no queremos seguir nuestros propios planes, ni servir a nuestros propios intereses, sino depender de Jesús. Eso es un camino de negación. Es decirle a nuestro yo que no vamos a seguir sus planes, ni a servir a sus deseos, sino depender del Señor.
no satisfacer los deseos de mi yo. Es una negación continua. Como les dije, este no es un camino ni agradable, ni atractivo, ni es para todo el mundo. Por lo que escuchamos a diario es totalmente diferente. Y Pablo lo decía en 1 Corintios 15:31. Hermanos, les aseguro por la gloria de Cristo que cada día muero. ¿Por qué decía Pablo eso? Cada día muero. Necesito estar muriendo cada día a mis deseos, a mis placeres, para poder tener un camino de negación y seguir a Jesús. No nos está diciendo que nos neguemos a cosas externas, ¿verdad? Niéguese a ¿qué? A sí mismo. No nos está diciendo que nos neguemos a los helados de vainilla, de chocolate, que nos neguemos al tinto. No, porque entonces ahí sí yo me hago a un lado. Si me dicen que me niegue al tinto, no nos está diciendo que nos neguemos a cosas externas, nos está diciendo niéguese a sí mismo, que es más difícil. Como le dijo Jesús a Pedro, ahí en el versículo que ustedes vieron hace 8 días, en el 33, lo quiero mencionar nuevamente. Le dijo el Señor a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pones la mira en las cosas externas, no en las cosas de Dios. Vamos sin perder Marcos, por favor, no vayan a perder Marcos, y vamos a ir a Filipenses capítulo 3. ¿Está muy duro el sonido? Filipenses capítulo 3. ¿Lo tienen? Filipenses 3, 7. Vamos a leer Filipenses 3 del 7 al 10. Decía Pablo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hasta ahí, hasta el 10. Entonces, ¿qué decía Pablo? Todas las cosas que para mí eran ganancia, exitosas, las tengo en último lugar, como pérdida, para poder conocer, a fin de conocer a Jesús, el poder de su resurrección, lo que significa participar de los padecimientos. Por eso necesito estimar todas las demás cosas por debajo. También dice la Biblia en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya en vosotros, en nosotros, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo. Se negó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se humilló, se despojó de su gloria. Si Jesús, para lograr esa meta de salvarnos, se despojó de su gloria, se despojó de sí mismo, eso dice Filipenses 2 del 5 al 8. Y nos está diciendo, hayan ustedes ese mismo sentir, el cual siendo en forma de Dios se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El diablo también en el desierto, ¿recuerdan en Lucas 4 la tentación de Jesús? También le dijo, mira Jesús, todos estos reinos y la gloria de ellos te daré si postrado me adorares. Mira lo que te estoy ofreciendo, fama, dinero, poder, todo. Solamente necesitas postrarte ante mí. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué nos está diciendo todo esto? La palabra es muy sencilla y muy clara y muy específica. Si nosotros escogemos este camino de los reinos del mundo, de toda su gloria, de toda su vanidad, de toda su opulencia,
de todo su facilismo, de todo su placer, necesitamos dejar a un lado la vida de Cristo. No es posible servir a dos señores, no podemos. Si queremos adorar y servir al Señor, necesitamos escoger el camino de la cruz. El camino de negación es este primer punto. El camino de negación es no darle rienda suelta a nuestra carne para que haga lo que quiera, para que haga lo que se le antoje. Entonces, carnecita preciosa, ¿tienes ganas de esto? Ay, pobrecita mi carne, tengo que obedecerle. Tengo sed de esto, vamos a obedecerle. Y lo normalizamos y decimos que es normal. No, sí podemos obedecer lo que dice la palabra, si no el Señor no nos hubiera pedido esto, y es por su Santo Espíritu que lo logramos. Porque sí tenemos la tendencia a dejarnos controlar por nuestra carne y sobre todo por nuestras emociones. Cuando las cosas me han salido bien y todo está como a mí me gusta, entonces estoy contento, quiero servir al Señor, voy a la iglesia, trato a todo el mundo con amabilidad. Pero cuando estoy pasando por momentos difíciles, donde Dios quiere formarme, nos llenamos de amargura, de tristeza, el carácter se nos descontrola. ¿Estoy diciendo algo que solamente me pasa a mí? No, nos pasa a todos. Nos dejamos controlar fácilmente por nuestras emociones. Y Pablo, que es también nuestro modelo, nos decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo es en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó por mí. También en Gálatas 5:24 dice, pero los que realmente son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Está por toda la Biblia. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, cada día muero. Los que son de Cristo saben crucificar la carne con sus pasiones y deseos, pero para crucificar la carne se necesita tener una vida en el Espíritu, se necesita un esfuerzo, se necesita buscar a Dios de una manera más profunda. Entonces este punto nos dice, niéguese a sí mismo, un camino de negación. Segundo principio que vamos a ver hoy, de acuerdo a este pasaje, es un camino de aceptación. Entonces el camino de negación era niéguese a sí mismo. El camino de aceptación es tome su cruz. Tome su cruz, que está en ese mismo versículo. Tome su cruz. La única manera en que somos formados es a través de la aflicción. Y vuelvo y lo digo, contrario a lo que nos dicen hoy en día, ay, tú eres un rey, tú puedes, empodérate, tú vas a salir adelante, tú lo lograrás. Y todas esas conferencias motivacionales. Yo no estoy diciendo que sean malas, sí tenemos que nosotros tener la autoestima alta, sí tenemos que creer. Pero ya a ese punto de que nosotros somos pequeños dioses, cuidado. Cuidado porque el estrellón va a ser fuerte cuando estemos pasando por una dificultad. Y todas estas doctrinas y todas estas afirmaciones de que somos empoderados y que somos hijos del rey, que por eso estamos tener en la cabeza y que no en la cola y que todo nos va a salir bien, nos alejan de aceptar la realidad de nuestra vida. ¿La realidad cuál es? A veces no podemos, a veces no lo logramos, a veces no alcanzamos metas, a veces nos enfermamos y morimos, a veces nos decepcionamos. A veces nos frustramos. Pedro le dijo a Jesús sobre lo que él le decía, yo voy a ir y voy a padecer mucho de los ancianos, de los escribas, de los sacerdotes y me van a masacrar prácticamente. Pedro le dijo, ¿qué? Lejos de ti esté tal cosa, Señor. Nada de esto te acontezca, ni se te ocurra. Tú eres el Mesías, el Rey. Ninguna cosa de esta te acontezca. En ninguna manera esto te acontezca, le dijo. ¿Qué le contestó el Señor? Apártate de mí, Satanás. Nos dicen que siempre tenemos que estar exitosos, sanos, con dinero, sin aflicciones, de victoria en victoria,
porque tergiversamos la palabra. Y cuando la Biblia dice que somos más que vencedores, que debemos de gloria en gloria, que debemos ir de victoria en victoria, es verdad, pero en Cristo, creciendo, madurando en la fe. Y el Señor se encarga de darnos lo necesario y lo suficiente. ¿Y a Jesús qué le dijeron? Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿No le dijeron eso a los soldados que pasaban? A ver, tanto que decía que rey de los judíos, si realmente es hijo de Dios, bájese de esa cruz. Envíe un poconón de ángeles que lo liberten en este momento. ¿Jesús lo podía hacer? Claro que lo podía hacer. Él mismo dice en un pasaje de la Biblia que él hubiera podido mandar una multitud de ángeles que lo defendieran, pero él había decidido seguir el camino correcto para alcanzar esa meta, salvar a la humanidad, pasar por la cruz. Y a nosotros nos dicen lo mismo, hermanos, escúchenme bien. Si eres hijo de Dios, no aceptes esa cruz. Si eres un cristiano, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y vamos a vivir en victoria. Y cuando venga una dificultad, tú vas a decir, Dios me engañó, Dios me mintió, me ofrecieron un camino exitoso y mire lo que me pasó. Entonces, en Filipenses 3 vamos a mirar, sin perder Marcos. Filipenses 3, 18. Hoy estamos hablando mucho de Pablo, pero es un modelo a imitar. Filipenses 3:18 él decía, porque por ahí andan muchos, atención, como dicen en Francia, atención, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces por ahí andan muchos, dice Pablo, y vendrán muchos, también dice Timoteo, muchos falsos profetas. En aquel tiempo, en los próximos tiempos, dice Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, donde vendrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, impetuosos, desobedientes a los padres, infatuados, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, hermano, esa doctrina que te dicen que todo va a estar perfecto porque te vas a caer de ese pedestal. Son enemigos de la cruz de Cristo. Para alcanzar la victoria se necesita primero atravesar el camino de la cruz, no pretender llegar por el camino corto, donde no podemos ser formados. A mí personalmente no me gustan los procesos. Entonces cuando me dicen es que toca hacer esto y esto y esto y esto y esto para llegar allá, me cuesta mucho aceptarlo. Me gustaría ya de un salto estar al otro lado. Pero el Señor nos ha pasado por esta tierra, por este mundo, a seguir un proceso, un camino que se llama el camino de la cruz, al que decida aceptarlo. El pasaje no nos dice, tomen mi cruz y síganme, ¿verdad? El pasaje dice así, niéguese a sí mismo y tomen mi cruz. ¿Qué dice? Tome su cruz. Cada uno agarre su cruz. Su propia cruz, la cruz que Dios puso en el transcurso de nuestras vidas, las dificultades que ha enfrentado, las que enfrenta y las que va a enfrentar. Es una cruz a la medida de cada uno, como los zapatos. Cada uno necesita su talla. Si yo me pongo los zapatos de Wilson, mi esposo, voy a quedar como un payaso, me van a quedar tremendamente grandes. Si me pongo los zapatos de Sophie, entonces no me van a entrar. Si me pongo una talla menos, me va a tallar. Cada uno tiene una medida, cada uno necesita su talla. Por eso, hermanos, no es bueno compararnos. A él le tocaron los zapatos grandes, a mí los zapatos pequeños. No trate de ponerse otros, no vamos a compararnos, no nos ayuda. Dios diseñó el camino que yo necesitaba. Y no me pregunten por qué les tocó ese. Preciso me tocó a mí este camino. Preciso me tocó este marido.
No estoy hablando de ti, estoy dando un ejemplo. Preciso me tocó esta esposita que me ha sacado canas. Preciso me tocó este trabajo tan difícil. Preciso me tocó con estos hijos rebeldes y desobedientes. ¿Por qué a mí? Y nos comparamos. Ay, cuando vemos pasar esas modelos, ay, yo por qué no fui así con esos ojos verdes. Cuando vemos esas personas exitosas, pero yo por qué no logro ser un empresario exitoso. ¿Por qué me casé con la más pobre? Porque Dios diseñó ese camino para ti. Dios es soberano. Dios diseñó el camino que yo necesitaba. No preguntemos por qué nos tocó. Dios es soberano y Él lo permitió. Lamentaciones, sin perder Marcos, Lamentaciones, vamos a lamentarnos un poquito, Lamentaciones, capítulo 3. No se ponga otros zapatos, hermano, que le van a tallar. No trate de querer ser como otros. Lamentaciones, capítulo 3. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, versículo 31. Lamentaciones 3:31. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Versículo 39. 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Antes, si el Señor manda la aflicción o permite la aflicción, también está su misericordia al lado nuestro. Voy a leerles, no lo busquen, para que no se tengan que pasear tanto. Voy a leerles Lucas capítulo 14, pero se los voy a leer acá. Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, ¿qué dice? No puede ser mi discípulo. Sencillo, ¿no? No tenemos que ir a hacer no sé cuántos años de teología para entender. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Será parte de la multitud, pero no discípulo. Y ahí mismo en el versículo 33, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Nos está hablando el Señor de que tenemos que vender la casa y desechar todo? No, nos está hablando de despojar todo eso que nos carga dentro y que nos impide seguir ese camino de Él. Entonces la característica de un verdadero discípulo es que tiene ese camino de negación, ese camino de aceptación de su cruz. Jesús le dijo al joven rico en Marcos 10:21, ven y sígueme tomando tu cruz. El joven rico estaba lleno de dinero y yo creo que todo lo que quería lo tenía. Y yo creo que él pensó, me acerco al Señor y me va a decir, listo, estás exitoso, lo lograste, súper bien. No, Jesús le dijo, una cosa te falta. ¿Eres capaz de despojarte de esas riquezas para compartirlas con otros? Más bien ve y sígueme tomando tu cruz. El joven rico se agachó y se fue porque le parecía un camino muy difícil. Aceptación. Dice la palabra en 1 de Pedro 4:12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Porque también decimos, ay, no, estoy pasando por una prueba terrible. No os sorprendáis porque es necesario. Y dice en 1 de Pedro, sino gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Quién se goza en medio de la aflicción? ¿Alguno de aquí se queda muerto de la risa? Ja, 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 que estoy sin trabajo, que me llegaron las deudas, ja, que me traicionaron, que me engañaron. Es muy difícil, pero el Señor nos está diciendo,
no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, porque estas aflicciones las tienen que vivir todos los que quieren seguir a Jesús. Los demás que no siguen a Jesús también las viven, pero sin esperanza. No nos sorprendamos, sino gozaos, gozaos, porque sois participantes del verdadero camino de la cruz. La cruz no consiste, hermanos, en una resignación para soportar las molestias de la vida. Me tocó este camino, me tocó este esposito, me tocó. Porque yo también lo he dicho, me tocó, me resigno. Y la palabra de Dios nos habla de que no es una resignación, es entender la soberanía de Dios, que las aflicciones van a llegar como esas molestias de la vida, y que no es una resignación, sino es una aceptación de la voluntad de Dios, que incluye todo lo que Dios permitió para mí, el trabajo que te tocó, el matrimonio que te tocó, los hijos que te tocaron, la iglesia que te tocó. Dios es soberano y todo lo usa para bien de los que le aman, como dice Romanos 8:28. Hay que aceptar y seguir. Coja su cruz, hermano, así como dijo Nicolás esta mañana. Coja su cruz y siga al Señor. ¿Qué dice Hebreos 12:1? ¿Quién se acuerda? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Palabras más, palabras menos. Pongan los ojos en Jesús, que Él atravesó ese camino con su cruz, lo escupían, lo maltrataban, lo pellizcaban, lo herían, lo laceraban y luego lo crucificaron. Todo eso para llegar a la meta, para alcanzar la salvación nuestra. Considerad a aquel que sí verdaderamente fue masacrado, para que vuestro ánimo, cuando estemos pasando por aflicciones, no se canse hasta desmayar, dice Hebreos 12. Entonces, el segundo aspecto era ¿cuál? Un camino de aceptación, tome su cruz. Y tercero, es un camino de servicio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y tercero, sígame. Porque si yo quiero seguir a Jesús, le voy a servir. Es un camino de servicio. Versículo 35 de Marcos 8. De nuestro pasaje de hoy. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué significa eso? La palabra que hay en griego para vida es la misma que significa también alma. Aquí la palabra vida es usada en dos sentidos, vida temporal y vida eterna. Sabedigno quiere decir, el que quiera ocuparse en salvar su vida temporal, perderá la eterna. Claro, el que quiera ocuparse en salvar su vida temporal, perderá la eterna. Juan 12, ese sí lo vamos a leer todos, Juan 12. ¿Lo encontraron primero ustedes que yo? Juan 12, versículo 24. Juan 12, 24 al 26. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Estamos hablando de que el que sigue al Señor le va a servir. Si alguno me sirve, sígame. Si alguno me quiere servir, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces está también muy claro en Juan. Si el grano de trigo cae a tierra y se queda ahí y se seca, y no muere, queda solo. Bueno, yo no conozco mucho de agricultura, pero si el grano de trigo cae y no pasa nada, queda solo. Pero si muere,
es porque va a germinar y va a dar mucho fruto. Lo que está el Señor diciéndonos es que si su vida, si su yo no va a morir, usted va a quedar cada vez más solo. Porque si, por ejemplo, no morimos a ese carácter difícil y a esa ira permanente y a esa queja permanente y a esa rabia y a esa amargura, me voy a ir quedando solo. La gente se va a apartar de mí cada vez más. No voy a poder servir al Señor porque con ese carácter nadie lo va a aceptar. No voy a poder tener amigos. En cierta manera no vamos a poder dar fruto, ni para el Señor ni para nadie. Si el grano de trigo no muere, queda solo. Estamos hablando de morir a nuestro yo. Morir a nuestro yo. No dejarle a la carne que haga lo que quiera. No. Tenemos que acercarnos al Señor para que nos dé esa gracia para poder caminar como Él nos dice que caminemos. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el que ama su vida, ay, no me toquen a mí, no se metan conmigo, yo soy así, no se metan conmigo y yo obedezco a mi carne, lo que ella me diga, pues queda solo. Nunca vas a poder dar fruto. Es un camino de servicio. Si solo quiero vivir en esta vida para sacar provecho, hacer lo que me parezca, seguramente me voy a desviar de ese camino. Ya no podré seguir a Jesús y no podré servirle. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino, seguir detrás de Él, dice Juan 14:6. También dice la Biblia, que lo estuvimos estudiando esta semana en nuestro tiempo de intercesión, oración los jueves. Estábamos estudiando sobre, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es eso? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ustedes saben lo que habla la Biblia del yugo, que le ponían a los bueyes para que el uno no cogiera para allá y el otro para allá. Entonces el yugo los mantenía unidos y van mirando para el mismo lado. Cuando el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, es, pónganse el yugo conmigo, para que no se vaya a desviar, sino que esté ligado a mí. El yugo nos une, yo estaré ahí a tu lado. Y yo digo, ay, estoy cansada de ese yugo, hasta luego. Voy a terminar mal, como hablamos esta mañana en el Salmo. Me voy a desviar del camino del pastor. Llevad mi yugo sobre vosotros, para que a mi lado aprendan que la mansedumbre y la humildad son ingredientes que se necesitan para seguir el camino. Llevad mi yugo sobre vosotros, pegados al Señor. ¿En qué estamos invirtiendo nuestra vida, hermanos? ¿Solo en nosotros mismos o en llevar fruto para el Señor, siguiéndole y sirviéndole? Es una vida de servicio. ¿Qué le habría sucedido al mundo si los médicos, científicos, investigadores no hubieran estado dispuestos a hacer experimentos arriesgados aún contra su vida con el fin de salvar la vida de otros y descubrir la cura contra tal enfermedad? Jesús lo entregó todo por amor a otros. Somos tú y yo. Y para concluir en esta mañana, la pregunta es, ¿qué estás arriesgando por otros? ¿Qué estás dispuesto a perder para seguir el camino de Jesús? ¿Qué estás dispuesto a soltar para agarrar la cruz y aceptarla? Una persona puede sacrificar su honor por un beneficio, ¿verdad? Puede sacrificar su dignidad por una suma de dinero. Puede negociar sus principios para tener éxito. Ese es el camino de vivir mi propia vida. Y los versículos 36 y 37 que finalizan este pasaje dice, porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Podrá disfrutar mucho, podrá disfrutar los placeres de esta vida, pero ¿perdió su vida aquí? Perdió su vida eterna. Vamos a concluir leyendo primera de Juan 2. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahora, primera de Juan 2. Versículo 15. ¿Lo tenemos?
Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero solamente el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, como resumen, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es un camino de negación, es un camino de aceptación, de tomar mi propia cruz, y es un camino de servicio, siguiendo al Señor. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por el Evangelio de Marcos. Gracias por esta palabra. Una palabra que es completamente contraria a todo lo que escuchamos allá afuera. Yo sé que tú nos bendices, que tú nos suples, que tú nos das la victoria, pero tú, cuando te seguimos a ti, no por nuestros propios medios, necesitamos estar bajo ese yugo tuyo, Señor. Oramos para que podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas y que no solamente llegue a los oídos, sino al corazón, que sea una palabra que dé fruto, que salgamos de este lugar meditando que necesito un camino de negación a mis propios placeres, a mi yo. Cada día muero. Tome su cruz cada día y sígame. Cada día, porque cada día vienen las luchas, las tentaciones, las dificultades. Cada día muero, sacrifico mi carne por amor a ti, Señor. Ayúdame a vivir ese camino de negación. Ayúdame a vivir ese camino de aceptación de la cruz, de las dificultades, de las tribulaciones, de las pruebas, de todo lo que tú pusiste en nuestro camino para formarnos. Porque tú también, Señor, lo dijiste. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y tú le decías al pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Señor, sabemos que tú has permitido cualquier tipo de aflicción y de dificultad en esta vida para formarnos, para llevarnos a ti. Ayúdanos a cargar nuestra propia cruz y seguirte a ti, seguir tu camino, Señor. Ese camino de aceptación y ese camino de servicio, de seguirte a ti, de poder dar fruto, para que tu nombre sea glorificado y reverenciado. Oramos por cada una de nuestras vidas, que tu presencia permanezca con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, nos alistamos entonces para la Santa Cena. Y antes de repartir los elementos, solamente quiero llamar su atención a que a veces hacemos de este momento, a veces podemos llegar a ver el momento de la Santa Cena como un ritual más. Nosotros los cristianos que vamos tanto en contra del ritual, ¿no? En las predicaciones, sobre todo de Marcos, hemos escuchado mucho cómo Jesús les decía a los fariseos, ustedes solamente siguen la ley y les encanta, pero a veces nosotros caemos aún en la Santa Cena a verlo como un ritual. Bueno, último domingo del mes, entonces